El Señor nuestro Dios es un ser apasionado y compasivo. ¿Qué impacto tiene en tu vida la compasión de Dios? ¿De qué manera el amor de un padre y de una madre podrían reflejar el amor de Dios por nosotros? ¿Cómo podrías mostrar a los demás las emociones que Dios manifiesta por ti? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día buscaremos despejar, así que bienvenidos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola Pedro. Bienvenida nuevamente. Hola. Hola Heriberto. Hola Pedro. Hola Margarita. Hola. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo han estado? Muy bien. ¿Sí? Bien, cansados, pero No, yo sé. vamos. Sí. Muchas actividades siempre. El comienzo del año. El comienzo del año siempre es un tema ajetreado y de mucha tarea, ¿verdad? Y sin una Navidad para... la Navidad ya viene. Falta mucho. Pasó tan rápido que casi no nos dimos cuenta de ello, pero qué bueno que estamos aquí, qué bueno que podemos tener este momento también de estudio y sobre todo de poder compartir con nuestros amigos que nos están acompañando a través de esta transmisión también, y esperamos de que este estudio de este tema de hoy pueda ser de bendición. Llegamos a la lección número 4. El título de la lección es Dios es apasionado y compasivo. Creo que tenemos un tema muy interesante para poder dialogar, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué tal si empezamos con una oración? ¿Quieres orar, Heriberto? Claro que sí. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias una vez más. Te damos por esta oportunidad y pedimos de tu Santo Espíritu para que esta lección sea de beneficio a nuestros oyentes y que aprendamos más de tu amor que tú tienes para nosotros. Bendícenos y bendice a aquellos que nos están viendo también. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y quiero leer un versículo que está en el libro de Isaías, en el capítulo 49, el versículo 15. Y quiero leerlo de la Nueva Biblia Viva. Dice: jamás podrá la madre olvidar a su criaturita y no amar a su propio hijo. Pues aunque eso fuera posible, yo no los olvidaré. Es interesante esta expresión y sobre todo la imagen que utiliza Dios, haciendo un paralelismo entre lo que Él, digamos, expresa de sentimiento por nosotros, comparándolo con el sentimiento, el amor, el afecto de una madre hacia su hijo, ¿no? La criaturita. O sea, esta parte creo que es muy interesante y nos muestra sobre todo aspectos muy digamos, muy valiosos respecto de cuál es el carácter de Dios, ¿no? Y su fuerte aspecto emocional sobre todo, ¿no? Creo que esa es la parte que salta mucho a la vista, ¿no? Esa parte emocional, la parte afectiva, ¿no? Y que de cierta manera el Señor la hace figurar muy cercana, muy paralela al amor de los padres. En este caso, bueno, en este versículo utiliza la imagen de la madre, pero en diferentes pasajes de la Biblia también utiliza, digamos, la imagen del padre, ¿no? ¿Ok? Ahora, dentro de lo que significa la expresión del carácter de Dios, ¿no? Y usando la figura del amor de los padres y de la formación de la persona, digamos, ¿cómo ven ustedes, cómo se manifiesta usualmente el afecto del padre y de la madre hacia los hijos, ¿no? O sea, cómo es que se da, digamos, se extiende, cómo se manifiesta, cómo se entrega, cómo se ve, cómo se percibe usualmente el amor del padre y de la madre hacia los hijos. Porque creo que dentro del contexto, digamos, de la conducta humana, la expresión de amor de un padre o de una madre no siempre es igual, o sea, se manifiestan de manera diferentes. ¿Ok? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, ¿cómo podríamos tal vez expresarlo? O sea, ¿cómo podríamos decir? O sea, más o menos el afecto, el amor del padre es de esta manera, el afecto, el amor de la madre se ve de esta otra manera, etcétera, etcétera, ¿no? Interesante pregunta, Pedro, porque
bueno, todos somos hijos o hijas. Claro. Quizá no todos somos padres todavía. En nuestro caso, nosotros tenemos hijos, ya adolescentes, y en el caso de Margarita, ella todavía no, pero ella puede expresar su posición de la parte de hija, ¿verdad? Claro. Pero yo me recuerdo, y yo creo que tú también, Pedro, cuando primero nos casamos, pero no había hijos, y hasta que llegaron nos dimos cuenta de la realidad que a veces qué imperfectos somos como padres también. Y se ha dicho que no hay padres perfectos, porque todos tenemos que aprender a amar. Y en mi caso, yo recuerdo con mis hijos, es algo que yo quisiera otra vez vivir otra vez, y a veces yo funciono diferente, porque mi esposa, ella se puede recordar todos los detalles de todas las fechas, todas las ocasiones, y no sé, como a mí, como que yo tengo diferentes compartimientos, y el compartimiento, mientras yo lo uso, pero cuando no, lo desecho, o no lo desecho, pero que lo guardo. Ya, claro. Pero es diferente las mujeres porque ellas lo tienen presente en ese momento. Y interesante porque yo a veces le digo a mi hijo, no me acuerdo muchas cosas que yo quisiera, o que fácilmente mi esposa se recuerda que pasó. Yo digo, wow, sí me acuerdo de unas, y de otras digo, no me acuerdo nada de esto que pasó. Yeah. O sea, su expresión de padre a madre es muy diferente. También tiene que ver nuestra forma de haber sido criados por nosotros, por nuestros mismos padres, ¿verdad? Porque, como dije, no hay padres perfectos, pero ellos nos dieron lo que ellos tuvieron, como ellos aprendieron. Y aún a veces pareciera que a veces no es amor, es lo contrario. Pero esa es su forma, que si ellos se dieran cuenta, aunque es defectuoso esa expresión de amor, pero es su forma de expresar amor. Claro. Sí. ¿Verdad? ¿Qué dice Margarita? Yo voy a volver, como siempre volvemos, a Génesis. Al Génesis, ok. Volvamos al Génesis. 1, 2. A ver. Y voy a decir algo controversial. No significa que yo pienso que el Espíritu Santo es mujer, pero sí se relaciona el Espíritu de Dios como con características más como femeninas, más maternas. Entonces, voy a leer, y con esto en mente voy a leer Génesis 1, 2. Y decía: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué significa moverse? O sea, nos imaginamos algo así como... No sé. Eso me imaginaba yo antes. Pero en inglés la palabra decir he was moved o él estuvo movido significa que estuvo conmovido. Entonces, esta palabra se podría interpretar como conmovido. Entonces, digamos, el espíritu se conmovía sobre las aguas. Entonces, ¿qué hace una madre cuando está por dar a luz? Está emocionada, está pensando en todos los detalles, en cómo no hay nada en la casa, pero cómo va a adornar el cuarto. Y lo primero que está pensando es que voy a comprarle esto y le voy a poner estrellitas al techo. Y entonces está creando, pienso que las mujeres are homemakers, crean un hogar. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo vemos el amor de Dios? Es como alguien que creó un hogar. Entonces, nosotros antes de darnos a luz, ¿haz de cuenta? Estaba conmovido, imaginándose y soñando todo lo que iba a hacer para prepararse para que nosotros estuviéramos. Ajá. Fíjate que es interesante, o sea, lo que ustedes estaban comentando, ¿no? De esta parte respecto, obviamente, de la forma como se expresa, digamos, primero, dentro del contexto humano, o sea, cómo expresamos amor a nuestros hijos, ¿no? Y lo hacemos de manera definitivamente distinta, o sea, tanto el varón como la mujer de manera distinta. Pero lo que tú estás mencionando, Margarita, o sea, en el caso de Dios, pareciera como que ambas partes, o sea, ambas formas de expresión se juntan ahí, ¿no? Se fusionan, o sea, tanto la firmeza de carácter, tanto el asunto de digamos, mostrar una actitud más decidida, constancia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los padres generalmente muestran más un ejemplo de forma de vida
fuera de casa, ¿no? Cómo ganarse la vida, etcétera. En cambio, la madre, digamos, tiene que ver más con un tema emocional, una parte de relación, ¿no? La parte de los sentimientos, la comunicación, ¿no? El valor de la familia, etc. O sea, todos esos elementos, pero que se complementan al mismo tiempo. Siendo distintos, se complementan. Y en el caso de Dios, se presentan ambas partes, ambas formas de expresión de amor, se presentan juntas también, ¿no? Son parte de un todo. Y yo ¿Sí? creo que eso es porque Dios es balanceado También. en todo, aún en la expresión de femenino, masculino. Es ¿verdad? perfecto y Exacto. completo. Exacto. Inimaginable. Exacto. De ahí la importancia, Pedro, cuando en el hogar falta uno o el otro. Exacto. ¿Verdad? Y volviendo a Génesis, o sea, Dios en la creación hizo todo creativamente, emocionalmente, pero a la vez con orden. Hubo mucha estructura. Todo lo que hizo fue poniendo en práctica. Es un ingeniero, gravedad, o sea, creó todas las leyes del universo mientras que estuvo creando esto. Entonces fue muy creativo, pero a la vez fue muy ordenado. En eso los padres crean orden en una casa. Donde hay una casa con orden, el niño tiene un espacio para crecer y ser desordenado. Claro. Y ser desordenado dentro de un lugar seguro. Creo que, bueno, luego hablaremos de eso. Sí, no, definitivamente. O sea, hay cuestiones allí, por ejemplo, hay estudios, ¿no? En el caso de los seres humanos, e incluso también de algunos animales, Heriberto. O sea, cuando, por ejemplo, y esto lo han notado mucho algunos estudiosos, por ejemplo, en el caso de los elefantes, ¿no? Cuando son criados solamente por hembras, ¿ok? Y no hay un macho en el grupo, los elefantes machos que nacen, o sea, y que van creciendo solamente rodeado de elefantes hembras, tienen después dificultades para adaptarse a una vida de sociedad, digamos, ¿no? O sea, tienen problemas de conducta, ¿ok? Rebelión, rebeldía, no se adaptan, digamos, a las reglas, a las normas, ¿no? O sea, pasa esas cosas, o sea, y creo que, o sea, tiene mucho sentido el hecho de la presencia del padre en la casa, digamos, el respeto, las normas, las reglas, ¿no? Esas cosas creo que son fundamentales y solo la presencia del padre ya empieza, digamos, a generar todo eso. En el caso de la ausencia de madre, creo que hay otros elementos que faltan ahí, ¿no? Que es la parte de afecto, del sentimiento de sentirse amado y todas esas cosas. Creo que a veces hay esa situación. O sea, en ambos, digamos, ambas partes son necesarias, ¿no? Complementadas. Y no es decir que alguien más no lo puede. Una madre soltera puede hacer muy buen trabajo poniendo orden. Y un padre también soltero puede hacer muy buen trabajo dando afecto y todo lo demás. Pero no está en su elemento. Exacto. Y es más trabajo y muy cansado para una persona sola. Y cuando es en equipo es mucho más fácil y pues más efectivo. Obvio. Creo que ahí podemos entender algunas de las razones por las que fuimos creados en pareja, por eso, de esa manera. Y regresamos al Génesis, ¿no? Sí. Siempre volvemos al Génesis. Ok. Quiero leer del libro de Lucas, el capítulo 19, los versículos 41 al 44. Cuando Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén, vio la ciudad, lloró por ella y dijo: si solo supieras hoy lo que te trae paz, pero no puedes saberlo porque está oculto para ti. Llegará la hora en que tus enemigos harán un muro, te rodearán y te atacarán por todos lados. Ellos arrasarán contigo y con tu gente. Las piedras de tus edificios no quedarán una sobre otra. Todo esto pasará porque no reconociste la hora en que Dios vino a salvarte. Ahora, una pregunta fundamental aquí en esto: ¿qué significa el hecho de que Dios sea un ser apasionado y compasivo? Bueno, sabemos que una persona apasionada es aquella que tiene una pasión, una afición, una atracción muy intensa por algo o alguien, ¿verdad? Claro. Y ese es el amor que Dios ha mostrado por sus hijos, que a veces nosotros no lo vemos,
cuando no tenemos una relación. Claro. ¿Verdad? Pero Él está allí, presente. Exacto. Es lo que sucedió conmigo. Yo no conocía a Dios. Lo que yo conocía era simplemente mis padres. Claro. Y esa era una relación, podríamos decir, disfuncional. Porque a la misma vez ellos no conocían a Dios. Y después que yo me di cuenta qué apasionado, cómo es que Dios me ama a mí, es lo que, o sea, no reemplazó a mis padres, pero ese amor que yo no conocí, entonces lo conocí. Claro. Ya de adulto. Entonces eso impactó mi vida de gran manera, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿Qué dice? estaba pensando en un ex. Entonces yo no entendía cómo mi decisión afectaba tanto a mis papás. Era como que, pero si no les afecta, o sea, al final la que le duele voy a ser yo, o sea, no importa, ¿no? Hasta que tuve una pareja que de repente hacía cosas pues que yo sabía que no, y me desesperaba tanto y lo sentía yo y dije, ¡ah! Así se sienten mis papás. Entonces fue como cuando comprendí, sí. Y pienso que lo opuesto a amar es que te valga. No es odiar, es que te valga. Si estás enojado, significa que te importa. Entonces, cuando Dios está apasionado por algo, es que realmente le importa. Si está enojado por algo, algo le causa, le mueve, es porque le importa. Entonces, para mí, significa que a Dios le importamos mucho. O sea, todo lo que pasa en nuestra vida, Él lo siente. Él es tan fuerte porque somos tantos y estamos pasando todos por algo y Él le importa a cada uno de nosotros. Claro. Esa parte, bueno, aclarando un poco también para nuestros amigos que nos están viendo, o sea, esa parte de que te valga, o sea, es un tema digamos, de indiferencia tal vez, ¿no? O sea, el hecho de que te resbalan las cosas, o sea, no tienes, digamos, ningún tipo de sentimiento o de afecto por alguien o por las cosas que pasan alrededor tuyo, ¿no? O sea, sencillamente. Pero, o sea, esta parte de que a Dios nosotros le importamos mucho, ¿no? Y eso es algo que hemos estado viendo justamente en las semanas anteriores también, ¿no? O sea, el hecho de por qué es que siendo quizás tan insignificantes, tan pequeños, tan mínimos, minúsculos, en medio de un universo tan vasto, ¿por qué es que a Dios le importamos mucho? Fíjense, hoy en la mañana mientras veníamos, salimos a caminar con la mascota, ¿no? Con Lucy, salimos a caminar, entonces, y estábamos regresando y sentíamos el sol que, pues sí, estaba brillando, gracias a Dios, aquí, pero se sentía un viento frío, pues, ¿no? Un viento bien frío, entonces, y yo le decía a Mónica, ¿no? A mi esposa le decía, ¿sabes qué? O sea, esta situación de poder sentir frío en esta temporada del año se debe únicamente a que la Tierra se inclina unos pocos grados hacia un lado y se aleja poco del Sol. O sea, agarra más distancia del Sol porque la Tierra se inclina de cierta manera y entonces la posición del lugar donde vivimos se aleja un poco más del Sol. Y esa pequeña diferencia de rotación, de inclinación, perdón, del planeta hace que ocurra un cambio completo en el clima donde estamos, ¿no? Hace más frío, hay lugares donde cae nieve, hay lluvia, etcétera, etcétera. Pero todas esas cosas proveen vida. O sea, en otra parte del mundo, más bien, el planeta se acercó un poquitito más al Sol y eso hace de que esté más caliente, de que haya, digamos, días más soleados, de que la temperatura suba, etcétera. O sea, como en Argentina. Como Argentina, por ejemplo, en el hemisferio sur en este momento es verano. O sea, todas esas cosas obviamente han sido producto de una mente creadora, de un ser con capacidad para poder permitir de que la vida pueda existir, con un ser de amor. O sea, porque su preocupación fue de que los seres que habiten en ese planeta tengan las condiciones suficientes para poder encontrar vida, para poder vivir adecuadamente, ¿no? Para que se desarrollen las plantas, para que los animales crezcan, para que exista el agua, etcétera, etcétera. O sea, todas esas condiciones solamente para que exista vida, por amor. ¿Sí? Sí. Definitivamente. Ahora,
Pensando en esto, ¿no? En el asunto de que Dios es un ser apasionado y compasivo. ¿De qué formas sería posible mostrarle a otras personas el ser apasionado y compasivo? ¿Cómo podemos mostrar a los demás pasión y compasión al mismo tiempo? Eso, un interés genuino. Amén. Amén. Y yo creo también, Pedro, cabría decir que cuando uno pasa tiempo con la persona, porque no podemos mostrar a nadie nada si no pasamos tiempo con ellos. Claro. Y eso es como aplica con los hijos, las hijas, al igual que las demás personas también. Ok. So, el tiempo es muy importante. Estaba viendo un podcast sobre... Me la paso escuchando, parece que es lo único que hago. Bueno, pero estaban hablando de los negocios y de cómo generas interés en los empleados. Porque hay empleados que van y trabajan y nada más hacen y se van. O sea, hacen lo mínimo necesario. Pero ¿cómo haces que un empleado realmente esté interesado en su trabajo y quiera expandirse? O sea, no hacerlo nomás por hacerlo, sino... genuinamente tener un interés. Entonces, generalmente cuando le das a la persona, si no sabe nada de un tema, va a leer y va a decir, ni sé qué estoy leyendo. Y o sea, no le va a importar, es como que ni sé qué estoy leyendo. Pero si le das un poquito de dónde agarrarse, le das una introducción, eso ya, de un 15 a un 20% de conocimiento, ya tiene una persona suficiente para tener un interés y engancharlo. Entonces, pasar tiempo con ellos. No tienes que pasar 100% de tiempo con ellos, pero un 15-20% quizá de tu energía ya tienes suficiente información para generar un interés de la persona. Claro, claro. Y de esa manera haber conexión. Definitivo. Yeah. Definitivo. Sí. También quería añadir, es lo mismo. En el trabajo ahora se están... viendo formas de promover cómo podemos estar más felices en el trabajo. Ajá, ajá. Y muchas veces esos surveys, ¿cómo se le llaman? Encuestas. Ellos están muy interesados. Claro. O sea, el empleador está muy interesado. Él quiere saber. O sea, en esta vez nuestro departamento cayó muy bajo. Yeah. Entonces... Los jefes quieren saber por qué, en realidad, y ahora están investigando cómo pueden ellos promover que estos números suban. Y nos damos cuenta que al mirar todas las preguntas en donde nosotros pusimos muy bajo el número, es de que primeramente, y esa pregunta es de que si tenemos un amigo en el trabajo. Y es algo que muchas veces no se comprende. Porque el ser amigo no necesariamente es de que, pasamos tiempo, claro, vamos a lugares. No, es alguien en el que yo puedo confiar, en el que yo tengo la libertad de preguntar si tengo alguna duda o algo. Yo creo que esto impacta mucho. Todo cabe, sí, en el pasar tiempo. Pero ¿cómo vamos a pasar ese tiempo? Tampoco sea ese tiempo que pasemos, ¿cómo lo vamos a usar? Claro, ¿verdad? Claro. Y medios un poquito saliéndose de tema, pero no tanto, es... A veces pensamos, un lugar para hacer las cosas más fácil va a generar un ambiente de trabajo mejor. Y no es cierto. Lo que ha generado es que la gente le deje de importar. Entonces, cuando hay un nivel de dificultad en que las personas tienen que agarrar y se dé a alguien más, donde el trabajo exige y genera un poquito de estrés suficiente para impulsar a la persona, entonces es donde hay crecimiento. Pero no es donde es fácil, sino donde hay suficiente estrés y dificultad. Y ahí se generan las amistades, en los momentos difíciles. Entonces, ¿cómo generar amistades y conexiones con las personas? Pues involucrarse en trabajo juntos, en buen trabajo. Trabajo en equipo. Exacto. Sí. Algo que valga la pena. Claro, claro. Hace unos años atrás visitamos, con la familia, visitamos el Canal de Panamá. Y llegamos a visitar ahí el lugar. Bueno, en fin, fue una experiencia bastante interesante, pero dentro de lo que es también el funcionamiento del canal y la parte de historia, nos mostraron un video y en ese video también aparecía un economista famoso mexicano
señor Miguel Ángel Cornejo, y él con su equipo fueron contratados por el servicio del Canal de Panamá para poder reestructurar completamente la forma, digamos, la cultura del grupo de trabajo ahí en ese lugar. Y entonces él contaba de que les tomó 3 años cambiar la mentalidad de las personas, o sea, poder cambiar esta idea de tengo que ir a trabajar a quiero ir a trabajar, o sea, era una cuestión, digamos, de un cambio en la filosofía, de la mentalidad de las personas, ¿no? Y quizás definitivamente ahí entraban estas cosas, o sea, de los lazos que tienen que haber dentro, o sea, del grupo, del equipo de trabajo también, esa posibilidad de entrar y de llegar a conectar con otros más, de poder encontrar confianza, cercanía con otros más, en medio a veces de situaciones que no siempre son tan sencillas, o sea, que a veces requieren dificultad, ¿no? Sí. Y esa parte, o sea, me hacía pensar en la interrogante también del impacto, el efecto que podría tener sobre los demás el mostrarles, ¿no?, ser compasivo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué impacto es el que llega a tener en los demás? ¿De qué manera llega a tocar a otras personas el hecho de que uno muestre ser compasivo con otros, ¿no? Sí, y sabes, Pedro, estaba leyendo una historia muy interesante porque la madre en sí preguntaba que si estuvo bien lo que ella hizo. Lo que pasó es que la madre miró a su hijo jugar un juego, era el juego de niños. O sea, pero ella exageró en el castigo. Y preguntaba que si estaba bien lo que ella hizo. Claramente no. O sea, no estaba siendo compasiva. O sea, nosotros debemos de mirar que sí tiene que haber consecuencias, ¿verdad? Pero de acuerdo a la condición, de acuerdo al evento que sucedió, ¿verdad? Y eso es lo que a veces, como padres, a veces debemos de aprender, que es, vamos a ganar más mostrando compasión que si somos fuertes y si somos firmes. Claro. Ok, quiero leer algo más aquí en el libro de Mateo, el capítulo 15, los versículos 32 al 34. Una historia bastante conocida para nosotros. La leo de la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos contestaron: ¿dónde conseguiríamos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Bueno, nosotros conocemos todo lo demás, ¿verdad? El resto de la historia. Ok. ¿Qué impacto tiene en ti el reconocer el hecho de que Dios es un ser emocional? O sea, ¿cómo impacta en ti el que Dios sea un ser emocional en el concepto que llegas a tener de Él? Para mí, personalmente, yo creo que el impacto que tiene para mí es de que tengo un padre que es compasivo. O sea, como dije yo, ¿saben algo de mi historia? Yo no tuve eso de mi padre. Así es que ahora yo pongo más atención en realidad cuáles son las características de Dios. Y eso es lo que me trae aliento, porque yo sé que Él es un ser que está interesado en mí, que quiere pasar tiempo conmigo, que es compasivo y que no está listo simplemente para castigarme. Ok. ¿Verdad? Ok. ¿Tienes alguna idea, Margarita? Si no, quiero hacer otra pregunta, o sea, porque hay una parte importante aquí también, ¿no? Si Dios es un ser emocional, preocupado por tus necesidades, ¿no? Por lo que te pasa, por lo que, digamos, por lo que necesitas, etcétera. Porque de eso trata justamente el versículo o sea, la necesidad física de esta gente y el Señor que no quería dejarlos ir, digamos, nomás porque sabía que no iban a encontrar fácilmente comida. O sea, habían estado 3 días y sin comer lo necesario. Ok. ¿Cómo podrías mostrar a los demás las emociones que Dios manifiesta por ti también? O sea, por ejemplo, en tu congregación, o sea, ¿qué impacto
llegaría a tener en los miembros de tu congregación el mostrar las emociones que Dios muestra por cada uno de nosotros? Yo creo que tú vas primero. Bueno. Ok, muchas veces Dios me resuelve. A ver. Dios me resuelve muchas cosas, muchos detalles, cositas que ni se me habían ocurrido, de repente ya Dios las había resuelto. O sea, cosas pequeñas, pero que me quitan mucho estrés de encima. Como los trabajos grupales, pienso, ay, voy a tener que cargar con el grupo otra vez. No, pero me puso alguien en mi grupo excepcional. Hizo bastante de las cosas, de los detallitos que yo normalmente tengo que pensar, y ella los hizo. Entonces fue una cosa menos en qué pensar. Justo cuando se me había puesto otra tarea encima y dije, o sea, normalmente puedo, pero con esta otra encima no sé si lo voy a lograr. Y Dios ya había puesto a alguien como ella en mi grupo. Entonces veo como Dios en cada cosita está pendiente de mí. Y se me hace que normalmente soy una persona que está tranquila, o sea, estoy estresada, pero yo sola, pero en general cuando estoy con otras personas estoy bastante tranquila, contenta, y creo que las personas lo notan. Y esa paz creo que anima a otras personas, como que dicen, no, ¿por qué estará siempre tranquila? ¿O por qué estará feliz? ¿O cómo le hacen? Y después uno comparte por qué, o las cosas que Dios hace por ellos, y pues da confianza a los demás. Les da confianza de que Dios también, o los hace reflexionar en cositas pequeñas que quizá no habían notado que Dios había hecho por ellos. Ok, ahora, la pregunta va más dirigida a un tema de experiencia, o sea, porque yo sé que ustedes dos han tenido oportunidad de mostrar a los demás, digamos, a personas en algún punto de sus vidas con necesidad, han podido, digamos, llegar a alcanzarlas para poderles brindar algún tipo de ayuda, para poder solucionar su necesidad en ese momento o para poderles dar algún alivio a alguna situación urgente que tenían. O sea, entonces, ¿de qué manera, o sea, cómo es que podemos llegar a mostrar justamente estos aspectos del carácter de Dios, como por ejemplo el de la compasión, ¿no? O sea, cuando Jesús dice aquí, ¿no? Siento compasión por ellos. O sea, ¿de qué manera, en su experiencia, o sea, ustedes han podido encontrar, hacer realidad esta posibilidad de expresar compasión por otra persona, ¿no? O por otras personas? Bueno, yo creo que es personal, Pedro. Lo digo que es personal porque todos nosotros somos diferentes. O sea, a mí me gusta más hacer algo estructurado cuando yo quiero hacer el bien a alguien. O sea, no. A veces sí, todos miramos a gente que está necesitada en la calle, pero lo que yo me puedo pensar, ok, hay personas en la prisión. Sí. O hay personas en el hospital. También. O hay personas en el convalescente, todos estos lugares. Y es donde a mí me atrae. O sea, voy y visito porque yo sé que ahí necesitan que alguien los visite, que alguien esté con ellos. En la prisión lo mismo. Exacto. Y no digo que ignoro a los demás, pero se me hace más fácil porque en realidad nosotros no sabemos, aunque me da compasión por estas personas, pero muchas veces nosotros no podemos ayudar a todas las personas. Claro. Pero el simple hecho de que tú tienes esa necesidad o esa compasión por los demás, no quiere decir que eso es suficiente, pero es una buena señal. Claro, claro. En este tema quiero hablar de la frustración. A ver. Muchas veces nosotros vemos a alguien frustrado y lo primero que queremos hacer es solucionar. Pero no, eso no ayuda. Porque a veces ayuda, pero en muy pocas situaciones. Porque la tolerancia a la frustración es lo que crea el carácter. Entonces, si nosotros vemos a un niño que está haciendo la tarea y está frustrado, le resolvemos, pero no aprendió. Entonces tienes que estar suficientemente allí para que esté frustrado, pero que siga. Entonces, creo que en esto Dios también fue muy perfecto, porque no les dio un banquete.
sino que dio comida suficiente para pasar la noche. O sea, lo básico, pan y pez, no les dio nada. O sea, él pudo haber hecho algo exótico, algo súper, un banquete, algo, pero no, dio lo necesario. Ajá. Entonces nosotros, al ser compasivos, también hay que considerar eso. No es solamente ir los viajes misioneros que van, hacen algo y se van. Pues no, o sea, no lo siguen las personas incapacitadas. Lo único que hiciste es crear más un pensamiento de que no puedo, necesito ayuda externa. Entonces, es dar herramientas y es una forma más inteligente aún, porque realmente uno tiene que analizar, ver, observar la persona, ver cuál es la necesidad verdadera y así solucionar. No es nada más ir y arreglar, o sea, más estás tú llenándote de ti mismo, quitando la frustración de la persona de tu ambiente porque te frustra verlo frustrado. No, eso no es también parte de nosotros poder tolerar que la otra persona esté frustrada y nada más apoyarle por medio de la frustración. Ok. Pero es una manera de poder expresar justamente Sí, esta parte de la compasión. Exacto, exacto. ¿Cómo sería nuestra congregación? O sea, que también con nuestros amigos, ¿no? ¿Cómo sería tu congregación, por ejemplo, si hubiera esa posibilidad de mostrar compasión por los demás, ¿no? O sea, ¿qué tipo de congregación tendríamos, ¿no? ¿Cómo podría ser este grupo religioso, ¿no? Yo creo que en mi congregación sí hay. Sí hay personas sí, compasivas. En Yo mi creo que sí, congregación claro. de repente llevan limones a la iglesia. Exacto, sí, llevan unas... Y siempre saca de apuros, no sé, lo que sea que haya ahí, siempre saca de apuros las toronjas muy ricas del pastor. Ayer cuando sí llevaron unos aguacates que estaban deliciosos, ¿no? Unas paltas que estaban buenísimas. Sí, sí, sí. O sea, sí, y no sé, pero yo que como sola y con un aguacate suficiente como para un desayuno, ella me dio definitivo. una comida entera. Claro. O sea, en cositas así, en nada más, o sea, uno hacer las cosas bien, apoya a otras personas. Definitivo. Sí, eso pasa, definitivo. Ok, quiero avanzar a otra parte más respecto de otros asuntos que también están incluidos en el estudio de esta lección, que muestran también una parte, un aspecto del carácter de Dios. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5 dice: No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, ni en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Dentro de su conocimiento y experiencia, ¿no? Para ustedes, o sea, ¿qué significa el hecho de que Dios es celoso, ¿no? ¿Qué significa esto, ¿no? Esta expresión. Vuelvo a lo mismo. Génesis. Que ¿no? le importa. Ok. Muy bien. ¿Qué dice Heriberto? Yo creo que el término de celos, el ser humano lo mira, es muy diferente que el celo de Dios. Claro. Porque sabemos que Él siempre mira por nuestro bienestar. O sea, no quiere ser celoso, pero quiere decir que yo no debo de estar adorando otras cosas. Okay. O sea, ¿por qué? Porque Dios es celoso, no es porque Él quiere que yo me salve. Okay. Y sabe que siguiendo yo estas otras ídolos me va a llevar por otro camino. O sea, se muestra en todas partes, aunque esta palabra celoso parece que no es buena, en realidad en el término cuando se refiere a Dios es porque Él quiere nuestro bien. Exacto. ¿Verdad? Creo que se tiene que también diferenciar entre la envidia y los celos. La envidia es cuando alguien quiere algo que no es de ellos. Y los celos es cuando uno está, o sea, anhelando algo que le corresponde. Entonces, cuando nosotros estamos con Dios, hay un convenio. Nosotros tenemos muchos convenios con Dios. Al aceptarlo, estamos aceptando un convenio. Entonces, un convenio es ida y vuelta, no es solamente ida o solamente vuelta. Entonces, Dios es celoso cuando nosotros no tenemos o we don't uphold, no mantenemos nuestra parte del convenio.
Claro. Y una parte del convenio es pues no tener otros dioses. Entonces, si nosotros somos otros dioses, pues Dios está correctamente celoso porque le corresponde esa atención, no a otras cosas. Ok. Ahora, nuevamente, o sea, señalar esta parte, ¿no? Con respecto a lo que se está hablando. O sea, como mencionaba Heriberto antes, ¿no? Esta expresión de celos no es precisamente la misma, digamos, emoción que puede sentir una persona de celos. O sea, hay una connotación diferente y hay un interés distinto porque el propósito final es diferente. El propósito final es de redención, de salvación. Como mencionaba Margarita también, o sea, este aspecto de celos es un asunto de también poder mostrar, sabes que me interesas mucho y al final mi propósito contigo es que tú puedas vivir conmigo eternamente, o sea, es un propósito de salvación. Es un propósito donde yo te brindo libertad. Cuando tú te vas tras otros dioses, entras en esclavitud inmediatamente, pero con el Señor entramos en libertad. Exacto. Estamos en libertad con Él. O sea, esa es la figura, ¿no? Y ese es el tema que quiero justamente que podamos ver. Y como tal vez última pregunta aquí, o sea, en esta parte, ¿cómo podemos mostrar, por ejemplo, a las personas que tenemos más cerca? ¿Cómo podemos mostrar en casa, por ejemplo, a nuestros hijos, a nuestros seres amados, este aspecto del carácter de Dios? Que Dios es un ser celoso, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos llegar a mostrarles? ¿Cómo podríamos llegar a revelar? ¿Cómo podríamos llegar a compartir esta figura, esta idea, esta imagen del carácter de Dios, de ser un Dios celoso? ¿Cómo podemos hacerlo, ¿no? ¿De qué manera sería la mejor forma de hacerlo? Como padre, eso es algo que siempre está en mi mente. ¿Cómo es que yo puedo poner en mis hijos, aunque ellos ya no están, diríamos, en la casa, cuando ellos estaban, es la forma en que yo puedo influenciarlos más es cuando yo tengo una relación más cercana con Dios. Okay. Es la única forma. O sea, yo soy imperfecto. Tengo defectos y muchas veces mis hijos sufrieron por esos imperfectos que yo tenía. Claro. Pero mientras más yo estoy cerca de Dios, esas imperfecciones no se muestran o no salen a relucir. Claro. Y al contrario, son características de su carácter y esas son las que me han ayudado a mostrar. Por eso muchas veces yo le digo a mi esposa, yo quisiera otra vez ser padre. Ajá. Para corregir muchos de los errores que yo... Pero teniendo la experiencia que tienes ahora. Teniendo la experiencia de hoy, claro, ¿verdad? Pero, y eso es algo posible, Pedro, porque como Margarita es joven y ella tuvo lo que quizá muchos no tuvimos. Sí, sí, y la experiencia va a ser muy diferente. O sea, cada generación va a ser mejor cuando nosotros primero hacemos el paso de seguir a Dios y de ser transformados ya. Porque quizá nosotros no veamos los resultados, pero nuestros hijos lo van a ver. Exacto, ¿no? Exacto. Creo que muchas de las formas de que nosotros nos comunicamos, las palabras que usamos, cambian mucho, o sea, la connotación y refleja lo que pensamos o cómo estamos interiorizando algo. Entonces, por ejemplo, alguien te dice, oye, nos podemos juntar mañana. Y tú dices, no, tengo que ir a la iglesia. Podrías decir, fíjate que no creo que le gustaría mucho a Dios porque ya habíamos quedado. O sea, suena medio rarito, ¿no? Pero sí. ¿Por qué no lo normalizamos? O sea, realmente, pues yo ya había quedado con Dios. Entonces, estás reflejando que a Dios no le gustaría, pues porque ya habíamos quedado. Y es algo que es real y está mostrando que a Dios le interesa el tiempo que pasa conmigo. Ya hice una cita con Dios. Ajá, ya hice una cita, ya había quedado con Dios. O sea, cambiar y en eso, en todas las cosas, como lo decimos y si lo hacemos enfrente de nuestros hijos, ellos van a ver esa relación con Dios diferente. No es como que, tenemos que ir a la iglesia, no. Vamos a ir a pasar tiempo con Dios o de la forma en que expresamos diferentes cositas que hacemos o en la mañana tenemos que hacer, tienes que terminar de leer, no, en diferente forma, ¿cómo lo expresas? Y entonces así vamos, es difícil porque es como cambiar tu mente, pero es también
si uno es lo que Dios quiere. Exacto. Creo que, o sea, esta parte de relación, como mostrabas, como mencionabas, Heriberto, es fundamental, o sea, y esta forma de manifestarlo, Margarita, o sea, obviamente requiere también esta necesidad de esfuerzo personal, de relación con Dios, de poder uno mismo estar vinculado, ¿no? Y creo que como mencionabas hace un rato, Heriberto, o sea, uno a veces, o sea, llega a ser padre sin tener la experiencia de serlo, ¿no? Tal vez creo que tu sentir lo comparto también, o sea, ahora yo quisiera volver a ser padre y tener a mis hijos pequeños como antes, pero teniendo la experiencia que puedo tener ahora, o sea, sería diferente, ¿no? Muchas cosas, ¿ok? ¿No? Hace un poco de tiempo atrás, con mi esposa llevamos un curso de consejería familiar y de matrimonios. Y mientras llevábamos muchas veces las clases, decíamos, oye, nunca nos dijeron esto antes de casarnos, o sea, nunca nos explicaron estas cosas, o sea, esto es una cosa que si me la hubieran dicho antes, quizás muchos problemas, muchas dificultades en el camino se hubieran evitado, o sea, hubiéramos tenido herramientas distintas para poder mejorar y mantener una buena relación, o sea, o cuántas otras cosas más, con los chicos también, o sea, ver las cosas de otra manera, ¿no? Pero eso pasa, o sea, y esa situación es algo que el Señor también quiere que tú puedas entender, ¿no? Que en estos aspectos de la manifestación de su carácter está también la oportunidad que tenemos para poder ser mejores cada vez, ¿no? Para poder ser mejor persona, para poder ser mejor padre, para ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor ciudadano, un mejor miembro de iglesia, etcétera, etcétera. O sea, esta es la condición y ese es el deseo que el Señor tiene. Y en esa posibilidad, en esa actitud, en esa manifestación de su celo, Él lo que realmente quiere hacer y quiere que tú entiendas es el hecho de que todo lo que Él desea es para beneficio tuyo, para beneficio nuestro también, ¿no? Exacto, en nuestras vidas. Muy bien, interesante tema de estudio hoy. Exacto. Sí, y espero que también haya sido de mucha bendición para nuestros amigos. Así es. ¿Qué tal si oramos, Margarita? Oramos. A ver. Querido Señor, gracias por tu amor, gracias por tu compasión y porque te importamos. Dios, ayúdanos a nosotros importarnos igualmente de ti y quererte tanto y manifestarlo para que todo el mundo lo vea en los detalles de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Sí, si Dios permite eso. Nos vemos la próxima semana, amigos. Hasta luego.